Perdón. Sí, solamente siguiendo en esta temática, quería preguntar a Karami cómo se responde a este discurso de, como ha dicho Guillermo, si existe el mal, no puedo aceptar la idea de un ser creador o de Dios, como lo conocemos. Vale, yo os ¿Cómo pediré, se respondería? os pediré 3 o 4 minutos solo. Lo primero que quiero decir es que el argumento que plantea Guillermo es totalmente razonable. O sea, vamos a ser todos honestos. Quiero decir, si existe Dios, o al menos la concepción general de Dios, y la islámica, por supuesto, Dios es el creador todopoderoso de lo que existe. O sea, cuando un niño nace con cáncer, quizás Jairo discrepa conmigo, pero bueno, Dios es el creador de esa situación. Quiero decir, y es lo que ha dicho Guillermo, cuando algo te va bien, gracias a Dios. Cuando algo, Dios nos lo ha dado, es un regalo. Cuando algo va mal, eso no nos lo ha dado Dios también. O sea, hay que decir, es perfectamente legítimo. O sea, el argumento es perfectamente válido, ¿vale? Eso es lo que quiero dejar claro en primer lugar. Es razonable. Si Dios es bueno, tiene que querer evitar el mal. ¿No? Quiero decir, si yo soy malo y me dedico a pegar a niños por la calle, es decir, si yo afirmo ser bueno y me dedico a hacer daño a niños, no soy bueno. La única, o si veo a un niño ahogándose y yo soy bueno, le tengo que ayudar. Y la única razón por la que no le ayudaría es porque no puedo, en cuyo caso no puedo ser todopoderoso. Entonces, si Dios es bueno y es todopoderoso, la evidencia empírica que hay ahí fuera, ¿no? Hay gente sufriendo, eso indica un problema. Yo lo que pienso que te responderíamos como musulmanes es, Dios no es solo bueno y todopoderoso, ¿vale? Es más cosas. Creemos que Dios tiene más cualidades, ¿no? Podríamos decir así. Dios es sabio, Dios es... no se usa esta palabra exactamente, pero Dios es planificador, ¿no? Etcétera. Lo que yo te diría es que existen diferentes niveles de conciencia y de conocimiento. Dicho de otra forma. Supongo que habrás escuchado este ejemplo y seguramente no te convence y tampoco pretendo convencerte, solo es una introducción a lo que te voy a decir después. Yo en diferentes circunstancias veo pasar a mis hijos por situaciones adversas, yo que sé, como pueda ser momentos de frustración o momentos en los que yo no salto a rescatarles, ¿vale? Les dejo pasar por eso, porque quiero que aprendan una cualidad, ¿no? El típico ejemplo que sé, que es muy problemático, es el del niño dentista, le dejo que sufra para que le curen el diente. En cuyo caso tú responderás, bueno, le dejo sufrir porque hay un bien posterior y porque no hay otra alternativa. O yo les dejo pasar por muchas circunstancias difíciles a mis hijos, de frustración. Cuando quieren que les compre algo, les obligo a esperar 2 meses, aunque tengo el dinero para comprárselo, porque quiero que desarrollen una paciencia o lo que sea. Yo permito que los niños pasen por esa situación de frustración o de sufrimiento, entre comillas, porque veo un beneficio posterior. Entonces, esencialmente lo que yo te diría es que, obviamente mis hijos no ven ningún beneficio posterior, simplemente porque el punto en el que ellos están les impide ver más allá, pero yo estoy en un nivel por encima que me impide ver más. Y desde la perspectiva del Islam, o sea, Dios es el creador de este universo. Naturalmente va a estar en una perspectiva que está por encima y va a haber cosas que nosotros no vemos. Entonces, en cierto modo, lo que nos dice Dios en el Corán es que la creación de este universo, que es un universo con una finalidad moral, podríamos decir así, requiere de contrastes necesariamente. Es decir, requerimos de la existencia de felicidad y de desdicha y de riqueza y de pobreza. Requerimos de todos estos contrastes para poder tomar elecciones morales. Si tú en algún momento piensas, pero hay una instancia de sufrimiento específica que no entiendo, o sea, ¿por qué el niño con cáncer específicamente? No lo entiendo. Desde la perspectiva del Corán, eso es un argumento basado en ignorancia. Es decir, tú estarías diciendo, como yo no entiendo en el esquema general de un universo moral, no entiendo esta cosa concreta donde cuadra, significa que no cuadra o no tiene sentido. ¿Vale? Lo que Dios dice en el Corán es, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yo tengo conocimiento de lo que vosotros no tenéis. Y realmente para nosotros como musulmanes, una cosa que llama la atención al estudiar, yo que sé, teología islámica y eso es que no ha sido este un gran problema. Porque si Dios existe, ¿vale? Y si Dios es todopoderoso y bueno, y también lo sabe todo, entre comillas, o es omnisciente,
y tiene lo que nosotros llamamos hikma, una sabiduría para las cosas, o un plan detrás de las cosas, ninguna de las instancias de sufrimiento está fuera de ese plan, con lo cual automáticamente ninguna de estas instancias es problemática. Tú puedes decir, a mí me perturba, pero eso es una cosa emocional. Desde el momento que tú dices racionalmente no tiene sentido, estás presuponiendo que tú tienes conocimiento de todo en el tiempo-espacio, lo cual no es cierto, ¿vale? O sea, desde la perspectiva del Corán es un argumento en base a ignorancia. Y sería como si tu hijo te dijera, no tiene sentido que yo pase por este momento de sufrimiento. Tú no ves el sentido o lo desconoces. Eso no quita que lo haya, ¿vale? Por tanto, hay un gran esquema en el cual todo tiene una sabiduría. Esa es nuestra perspectiva como musulmanes. Y cualquier argumento de que no le veo sentido a esto, no le veo sentido a lo otro, es simplemente un no le veo. O sea, tú no le ves. Pero eso no significa que no haya detrás una sabiduría. Y esto me lleva a la conclusión. El problema del sufrimiento es un problema si Dios no existe. O sea, si Dios existe y es bueno y es todopoderoso y también es totalmente sabio y todo lo que hace lo hace con una sabiduría y en dirección a un plan determinado, todas las instancias de sufrimiento son resueltas por eso. Si ese Dios no existe, todas las instancias de sufrimiento son totalmente absurdas y vacías. O sea, en este caso, primero había que determinar si Dios existe. Porque si Dios existe, y es bueno, y es todopoderoso, y es sabio, y permite todo, en base a una sabiduría y a un beneficio posterior, lo veamos o no lo veamos, todas esas instancias de sufrimiento automáticamente dejan de ser problemáticas. El Corán en determinados puntos te explica el posible porqué de determinadas instancias de sufrimiento, ¿no? Como naturalmente permitirte o crear la condición que te permita tomar elecciones morales, ¿no? O en muchos casos las cosas que nos perturban o nos hacen daño nos hacen replantearnos la vida y buscar el porqué, etcétera, etcétera. Y eso de por sí es un beneficio. O nuestra necesidad de crecimiento personal. En muchos casos requerimos de salir de la zona de confort y de sufrir, ¿no? O, yo qué sé. Una cosa que dice el Corán, por ejemplo, es ظهر الفساد في البر والبحر. Se ha hecho manifiesta la corrupción en la tierra y el mar, que aparentemente es una alusión a la contaminación o a la destrucción del entorno. بما كسبت أيدي الناس, como consecuencia de lo que han hecho las manos del ser humano, de la especie humana. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, y para darles la posibilidad de que rectifiquen. O sea, ese es solo un beneficio, te doy esto a modo de ejemplo. Hay muchas instancias de sufrimiento que pueden tener tipos de beneficios posteriores, ¿no? O segundas causas. Insisto, si alguien alega, ya, pero hay un caso específico en el que yo no veo el porqué, nosotros diríamos, es totalmente irrelevante si tú lo ves o no lo ves. Partiendo de la base de que Dios existe y tiene un propósito para todas las cosas. ¿Vale? Que si partimos de esa base, las instancias de sufrimiento dejan de ser un problema filosófico. Naturalmente, si no partimos de esa base, es cuando son un problema. No sé si